El tema que nos toca desarrollar ahora es el tema de lenguaje de programación, ¿no? El tema de lenguaje de programación le dice que es una notación para comunicar a una computadora que deseamos que haga. ¿Ustedes qué lenguaje conocen que hayan visto en la carrera o vieron por aparte, digamos? ¿Conocen algún lenguaje o no? Python, PHP, Java. Java. Ah, bueno, han visto, bueno, tres lenguajes, digamos. Está bueno, digamos, sobre todo porque Java, por ejemplo, en lo que es programación concurrente, que también lo ven conmigo en el segundo cuatrimestre, lo vamos a seguir desarrollando. Fíjense en que el lenguaje básicamente le sirve para decirle, para comunicarse con la computadora y que la computadora sepa qué es lo que ustedes le piden y qué es lo que tiene que hacer, digamos. Esto no es solamente para PC o computadora, sino que lo que ustedes aprendan, digamos, le sirve para, puede ser para un celular o para algún otro tipo de hardware, digamos. Entonces, la anotación para comunicar a la computadora lo que seamos que haga, no. Esta no- y una definición correcta sería para describir computaciones de forma legible. ¿Computación a qué se refiere? Las acciones que hace la computadora. Acciones, claro. Por ejemplo, ahora están viendo lo que yo les estoy mostrando por pantalla, o ustedes están hablando, digamos, todas son acciones, digamos, ¿estamos? Pero la idea es que ustedes programen eso, digamos, o hagan desarrollo de sistemas o de software. Y ahí también hay una pequeña diferencia, una sutil diferencia, digamos, que se lo planteaban, digamos, ¿qué diferencia hay entre un software y un sistema? Sin entrar ahora en definiciones teóricas, digamos, ¿no? Porque básicamente los chicos que están haciendo licenciatura en sistemas, como lo dice la palabra, digamos, aprenderían a desarrollar sistemas y los que están haciendo ingeniería de software, perdón, los que están en la carrera de ingeniería informática aprenderían a hacer software, digamos. Nosotros acá le enseñamos esto, que es lo básico, digamos, que es el lenguaje unificado, y eso le serviría para ambas, digamos. Pero ¿qué diferencia hay entre un sistema y un software? Básicamente porque esa es la pregunta, ¿por qué eligieron licenciatura o por qué pueden decir ingeniería, ¿no? ¿Hay alguna diferencia o no entre un sistema y un software? Creería que el software es el producto y el sistema es lo que hay detrás de él, o es lo que me pongo a pensar ahora. No, en realidad, bueno, esto lo damos mucho en las charlas que a veces damos eh, a los alumnos ingresantes, digamos. Pero básicamente es que un software es algo muy general o muy genérico, digamos, en el cual ustedes aplican las nociones de matemática. Por eso es que ustedes vieron, tienen análisis matemático uno, creo que tienen uno y 2 ahora, lo de plan nuevo, tienen álgebra, tienen parte estadística, digamos, que lo que ustedes aprenden, digamos, ustedes aplican en el software, digamos. En otras materias, por ejemplo, les enseño el tema de redes neuronales, y en tema de redes neuronales ustedes aprenden a practicar con las derivadas, digamos. Entonces, digo, o ven cómo la derivada les sirve para este caso, digamos. Mientras que los sistemas están más orientados al tema de las organizaciones, por eso fíjense que las materias que tienen en la licenciatura en sistemas están más orientados a esa área, digamos, a la parte de la organización y cómo aplicar, digamos, el tema eh, en las empresas, digamos. En la vida real, digamos, ustedes van a entrar en alguna institución y es muy sutil o es muy ambigua la diferencia de cuándo contratar a un ingeniero, cuándo contratar a un licenciado, digamos, porque básicamente lo que ustedes quieren es que hagan un desarrollo de un sistema o de un software, digamos, y los dos tienen tienen conocimientos similares, digamos, pero el licenciado en sistema, digamos, está un poco más orientado a la parte de sistemas, mientras que el ingeniero de informática un poco más orientado a la parte de software, digamos. De todos modos, los dos, es muy sutil la diferencia, digamos, y es muy difícil a veces ver cuándo contratar a uno o otro. Sí habría una diferencia con un analista programador, por ejemplo, porque el analista programador como dice el nombre, digamos, se dedicaría a hacer la parte de análisis y programación, pero tiene una limitación, digamos,
y que es que el analista programador generalmente no ve, no tiene una base matemática tan fuerte, digamos, que lo ayuda a resolver problemas que por ahí pueden ser un poco más complejos, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que acá hay varias partes, digamos, en esta definición que le menciono acá, que dice la computación, proceso para manipulación de datos, que es lo que hablamos recién. La legibilidad por parte de la máquina, porque debe ser lo que entienda la máquina, digamos, porque en definitiva es la que va a hacer la acción, digamos. ¿Y qué es lo que entiende una computadora o una máquina? Las Código horas, binario. Binario nada más, entonces después hay una 0 y 1. traducción. Vamos a ver ahora que cuando veamos el lenguaje de programación, todo en definitiva se traduce a un código binario para que sea ejecutable, para que lo entienda, digamos. Y una legibilidad por parte de ustedes, digamos. Eh, entonces, cuando ustedes escriben una instrucción, ya sea en Python o en Java, digamos, es una instrucción que a ustedes no les debería ser muy complicada, digamos, porque está escrito en el lenguaje de ustedes, digamos. Mientras que si usted escriben una sentencia en un paradigma funcional, por ejemplo, está basado en una matemática lógica de primer orden, que es lo que ustedes veían o que ustedes vieron, no sé, el año pasado, cuando cursaron análisis matemático, y esa lógica de primer orden, aplicado en esa lógica de primer orden, digamos, con recursividad y todo, que es distinto, digamos. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Pero fíjense en que esta sería una definición, digamos, que sería correcto, digamos, que le permita hacer cálculos y que sea entendible por parte de la computadora y por parte de ustedes, ¿no? Fíjense en esto lo saqué, acá no lo actualicé me parece, no, este es del 2024. Fíjense en cuál es el lenguaje que más está usado ahora, que más se usa actualmente, Python. Python. Fíjense que después está C, C++. Acá C++ subió, digamos, hasta el año pasado es el más usado era Java, el tercer lugar estaba Java y ahora Java descendió al cuarto lugar, digamos. De todos modos, yo siempre tengo mi corazoncito ahí en Java, ¿eh? Y cuando ustedes van a una empresa de software van a encontrar que siempre hay desarrolladores que están especializados en Java o otros ya empiezan a cambiar y se cambian a Python o a C++, digamos, ¿no? Porque hay muchos software que ya está, o muchos sistemas que están hechos ya en Java. Profe, ¿a qué se debe que haya bajado el lenguaje de programación Java? Yo creo que porque Python tiene algunas características, digamos, que hace que aumente más, digamos. Fíjate, el Python aumentó un 0,80%, se disminuyó un menos 3,56%. Muchos eh, de Windows está escrito en C++, creo, o en C. Windows está escrito en C, entonces fíjense que va disminuyendo, digamos, pero disminuyó un poco más el tema de Java, digamos. Yo lo atribuyo a que el aumento de los nuevos sistemas que se están desarrollando están haciendo principalmente en Python, digamos, por alguna otra característica, digamos, más que por ventaja de Python más que por desventaja de Java, digamos. De todos modos, ustedes deben haber visto que inclusive lo mismo, muchos de los juegos que ustedes tienen en el celular, digamos que algunos, supongo que muchos de ustedes deben tener algún jueguito por ahí metido en el celular, está escrito en Java, digamos. Y muchos de los programas que ustedes utilizan está hecho en Java, digamos. Porque Java tiene una máquina virtual que yo hago el código para que funcione en la computadora, lo ven, digamos, en una PC, pero yo lo puedo cambiar de Windows a Linux y lo podría cambiar por la máquina virtual también a un celular, digamos. Y no habría grande inconveniente, digamos. Entonces tiene varias Profe, ventajas, digamos. profe, últimamente veo que C se está usando más que Java, ¿no? Puede ser. Puede ser. Según estas son estadísticas que son a nivel mundial, digamos. Me parece interesante que ustedes lo vean como para que por ahí vean qué es lo que tiende el mercado, digamos. De todos modos, a mi entender, digamos, los lenguajes que son típicos de orientación a objetos es C++ donde nació y Java, digamos, que es donde más se utiliza. Y el tema de la orientación a objetos es fundamental, digamos, porque todo lo que vamos a ver nosotros, el proceso unificado, está todo basado en orientación a objetos. O sea que, por eso es que le pedimos, programación concurrente es la primera parte, digamos, antes de ver modelado, digamos, porque modelado está basado en orientación a objetos. De todos modos, lo podemos ver sin problema, digamos, el ejercicio que ustedes van a ver. Creo que deben haber visto el tema de herencia, o no, en otras materias, o no lo vieron nunca.
¿Nunca vieron herencia? Polimorfismo, oculta. Paramorfismo, Sí, creo que vimos, profesor, son los pilares de la programación orientada a objetos. topología también fue. Bueno, Estructura de datos. cuando entremos a ver el tema de los paradigmas y vamos a ver el de orientación a objetos, vamos a ver esas características. Fíjense en que, bueno, Python se está manteniendo, aunque se utiliza mucho, pero hay muchos otros lenguajes que se están empezando a usar mucho más, digamos. Visual Basic o .NET, fíjense que también está en descenso, ¿no? Ese es solamente como un comentario, digamos, para que vean, digamos, dónde estamos parados. Entonces, pa- ah, voy a poner en silencio. Escuchen, para el tema de la abstracción de los lenguajes de programación, ¿qué es una abstracción? ¿Qué entienden ustedes por abstracción? Yo no lo conocía, pero bueno, si ustedes lo dicen. Eh, la capacidad para poder concentrarse en algo. Sí, para poder reducir un problema, digamos, que ustedes tienen y plantear, no sé, en algo abstracto, digamos, todo y tratar de resolver, digamos, el mismo, digamos, ¿no? Esta abstracción es la que nosotros buscamos con los lenguajes de programación. Entonces hay una abstracción de datos que son propiedades de los datos, cadena de caracteres, número o árboles de búsqueda. Y fíjense que las abstracciones pueden ser básicas. Estos son, por ejemplo, cuando yo defino x de tipo entero, o una variable, cuando defino una variable, digamos, por eso se le llama básica, una representación interna, digamos, estos valores. Puede ser estructurada, cuando tengo algo un poco más complejo, aunque no deja de ser una variable, como por ejemplo un arreglo, un vector. Y también puede ser unitaria, cuando ya empiezo a crear un programa y es algo un poco más extenso, digamos, y empiezo a utilizar unidades y librerías, digamos. Eh, Entonces, las abstracciones de datos pueden ser de tres tipos: básicas, estructuradas o unitarias. Y en la unitaria, fíjense, por ejemplo, una librería de Pascal o un paquete de Java, ¿no? Esto es las abstracciones de datos. Y después tienen lo que son las abstracciones de control, que son las que me permiten hacer la transferencia de control. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen un if, o hacen un while, o hacen un repetir, digamos, eh, por ejemplo, fíjense, son los que transfieren el control o la trayectoria de ejecución de un programa. Por ejemplo, puede ser un bucle, una sentencia, una llamada procedimiento. También tenemos abstracciones que pueden ser básicas, cuando por ejemplo acá, fíjense, si yo le pongo x igual a x más 3, ¿dónde está la transferencia que yo menciono? La transferencia de control. ¿Transfiero o no en algún lugar? En la variable, ¿Por qué en la variable? porque tú estabas sumando a la misma variable un 3 y pues la guarda ahí. Claro, porque estoy sumando el valor que tenga acá en esta posición de memoria, que yo le puse como label X, le sumo un 3 y la estoy guardando acá, estoy haciendo una transferencia, digamos, del valor de ese dato, ¿no? Después tengo una abstracción estructurada, por ejemplo, cuando divido un programa en grupos de instrucción anidadas, que es lo que ustedes vieron, por ejemplo, cuando hacen un if con un else. Y la abstracción de procedimiento, bueno, que esto lo vamos a ver más en detalle en otra materia, digamos, que es cuando ustedes tienen que hacer una declaración del procedimiento de la función y una invocación del procedimiento de la función, ¿no? La declaración es cuando yo la defino y la invocación cuando yo la llamo o la ejecuto. Por ejemplo, procedure, cuando yo fíjense acá, la declaración es cuando yo la definí, cuando definí el procedure máximo común divisor, le puse la variable entrada, la variable salida, y luego la invocación es cuando yo le ejecuté a eso, ¿no? Con el programa principal yo ejecuto eso. Y luego tengo la abstracción unitaria, que dice que es una colección de procedimientos que proporcionan servicios relacionados con otras partes del programa y forman una parte unitaria o independiente del programa. ¿A qué se refiere eso? Bueno, esto lo vamos a ver mucho más en, en programación concurrente, digamos, cuando veamos en esta materia. Cuando utilizamos la programación en paralelo o cuando vemos qué mecanismo tenemos de sincronización, ustedes lo vieron, digamos, creo, en estructura de datos, en esta materia, o en sistema operativo cuando trabajaron con semáforos, digamos. Por ejemplo, en programación concurrente trabajamos mucho con hilos en Java, ¿no?
Entonces tenemos tres tipos de abstracciones de control, digamos, que son las básicas, que cuando hacemos algún tipo de asignación, la estructurada, cuando utilizamos algún if o utilizamos algún procedimiento, que tenemos acá la declaración de procedimiento, invocación de procedimiento, y la unitaria, cuando ya tenemos un conjunto de esos procedimientos y los trabajamos, digamos, en forma de una forma de sincronización, como por ejemplo un hilo en Java. ¿No? Entonces tenemos las abstracciones de datos y las abstracciones de control, que son las dos cosas que yo necesito para definir un lenguaje de programación. No sé a qué se refiere en el igual. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta acá, chicos? Igual esto es solamente una introducción y la idea no es que hagamos un lenguaje de programación, sino que veamos los conceptos básicos, porque son los que después cuando vayamos a ver la parte de modelado, lo tienen que aplicar a todo esto, digamos. ¿Se Sí, entiende sí hasta se acá? entiende. ¿Ah? Sí, sí se entiende. Bueno, digamos. Bueno, ¿qué necesito yo para definir un lenguaje? Tengo que hacer una definición formal del lenguaje. Un lenguaje necesita una descripción completa, formal y precisa, digamos. Hoy en día con el tema de los modelos de inteligencia artificial, esto por ahí está cambiando, digamos, porque, porque ustedes podrían llegar a hacer una pregunta a una inteligencia artificial sin decirle nada muy formal, digamos, y el lenguaje y la inteligencia artificial se lo entendería, digamos. Sin embargo, si yo voy a definir un lenguaje, sí necesito que sea formal, digamos. Por ejemplo, en Java, ¿cuál es la primera palabra que tiene que tener? O en algún lenguaje, digamos, ¿cuál es la primera palabra? ¿Con qué inician? En Java iniciamos con System, ¿qué no? ¿Con system, eh? Lo primero que vos ves en un programa Sí, Java es no, system. perdón, no sé si me estoy confundiendo igual. ¿Con qué, Joaquín? ¿No le ponen program al principio y terminan con un punto al final? No. Bueno, después de un if, ¿qué es lo que tiene que escribir? ¿Qué es lo que escriben después de un if? Puede unir, dice, Sí, la condición. la condición. Bueno, esa es la formalidad, digamos. Las razones que yo necesito es que tengo que tener independencia de la computadora y tengo que lograr una estandarización, digamos. Por eso es una de las ventajas que tenía Java, digamos, que se podía implementar en diferentes equipos, digamos. Tengo que ver el comportamiento del programa y la interacción que yo tenga, cómo se va a comportar, digamos, no sé, en Windows, cómo se va a comportar en Linux, o cómo se va a comportar en Android, digamos, qué diferencia hay, digamos. Y tengo que tener una disciplina para ver cómo tengo que escribir cada una de las sentencias, ¿no? La sintaxis, fíjense que la sintaxis es la descripción de la manera en que en cómo tengo que escribir las diferentes partes del lenguaje. Pueden ser de tres partes, por ejemplo, en C, después de un if en C dice que tiene que estar seguido de una expresión que está escrita entre paréntesis y le dice cuál es la acción que que si se cumple tienen que hacer, digamos. Y después del if, después de la condición viene el else, que pero viene lo que viene por la parte del verdadero y después el else y lo que viene por la condición del falso, ¿no? Entonces, ustedes tienen dos cosas, digamos, cuando escriben un lenguaje de programación. Una es la sintaxis, y la sintaxis es cómo tienen que escribir, digamos, después del if tiene que ir una condición, después de la condición tienen que poner las acciones por lo verdadero, y después de las acciones por lo verdadero el else, y después las acciones por lo falso, digamos. Si ustedes hacen una suma, tienen que utilizar un más, o una comparación, digamos, son los tokens que ustedes pueden llegar a usar. Esa es la forma como ustedes tienen que escribir. Esa es la sintaxis. Ahora, la semántica es el significado real que ustedes hacen con esa instrucción. Eh, por ejemplo, bueno, acá seguimos con el tema del, el tema de la sintaxis, que tiene una dificultad, que es el significado. A veces ustedes
Si viene un programa que tiene, no sé, 500 líneas, puede ser complicado de entender, digamos. O hay inconvenientes que en la sintaxis no se explican, por ejemplo, que no se definen. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo divido por cero? Eh, o si tiene que haber un else o no, digamos, que se tiene que cumplir o no, ¿no? Entonces, esos son inconvenientes con los que yo me presento cuando yo voy a crear un lenguaje de programación, ¿no? Que está relacionado con cómo tiene que ser la sintaxis. Entonces, la sintaxis se refiere a cómo yo tengo que escribir, digamos, cada una de las oraciones. Por ejemplo, en algunos programas, cuando yo llamo un procedimiento, se llama con cal, o, y en otro, directamente yo lo pongo al nombre de la función o del procedimiento, y entre paréntesis los parámetros que le paso, ¿no? Eh, entonces, la semántica se refiere al significado. Y el significado, como le decía, yo puedo creer en la sintaxis haber escrito una cosa, pero en la semántica se refiere a qué es lo que yo quería escribir con esa sintaxis que yo planteé. No sé si me llego a explicar, digamos. La sintaxis se refiere a cómo lo tengo que escribir y la semántica a lo que realmente va a ser, digamos, esa instrucción, ¿no? ¿Se entiende esa parte, chicos? Igual es sencillo, digamos. Bueno, main, sí, se escribe con main. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre sintaxis y semántica? Fíjense que esa es pregunta de final, ¿no? ¿Y puede explicar de nuevo? La sintaxis acá, bueno, la sintaxis en la diapositiva anterior se refiere a cómo yo tengo que escribir una línea detrás de otra, digamos. ¿Qué es la primera palabra que yo tengo que escribir? Que sea un main, o sea program. ¿Con qué tengo que empezar, digamos? O que al último tengo que terminar con un punto, digamos. O si yo escribo un if, que después del if vaya una condición, digamos. Mientras que la semántica se refiere a qué significado tiene esa sintaxis que ustedes quisieron escribir, digamos. Por ahí puede ser que yo escribo una condición que sea ilógica y que siempre haga la parte de verdadero y nunca haga lo falso, digamos. Y ustedes ven la condición por lo falso y tiene, no sé, 2 millones de líneas de código y en realidad no lo va a ejecutar nunca, ¿no? La semántica se refiere al significado real que tienen esas instrucciones que ustedes acaban de escribir, ¿no? Todo lenguaje tiene que tener una sintaxis ya definida y una semántica que les diga qué es para qué les sirve, digamos, esa sintaxis que ustedes acaban de escribir. ¿Se entiende Profe, o no? podríamos decir que la semántica es más, ¿cómo se dice?, flexible en el sentido de que puede entenderse en otros lenguajes y la sintaxis es más estricto, porque es propio de cada lenguaje la sintaxis, Es que la o algo sintaxis así. sí es como vos decís, es propio de cada lenguaje, digamos. Ahora, la semántica sería al significado que yo quiero darle a esas instrucciones que yo escribí, digamos, ¿no? Ustedes deben haber visto cuando lo que escribieron en Java, el famoso Hola Mundo, no se escribe de la misma forma que cuando escriben en C Hola Mundo, digamos. Son distintos, digamos, si bien pueden tener por ahí algunas cosas en común, digamos, son diferentes, digamos, pero en definitiva los dos escriben el Hola Mundo, solo que en una se escribe con una sintaxis propia de Java, digamos, y en otra se escribe una sintaxis propia de C, digamos, ¿no? Y muchas veces, esto es como el lenguaje tradicional, digamos, ustedes en el lenguaje tradicional, supongamos que hay un parcial que es un desastre, digamos, y a todos les fue mal, digamos, y ustedes saben que le fue mal, y ustedes me preguntan cómo nos fue en el parcial, y yo le digo, y yo me río, digamos, y les digo, sacaron todos 10. ¿Ustedes qué van a pensar? ¿Están mintiendo? Bueno, eso, digamos, es el tema de la semántica, digamos, porque una cosa es lo que vos expresás, digamos, con la sintaxis, digamos, y otra es la semántica, digamos, que es el significado real que tiene esa sintaxis que vos acabás de escribir, ¿no? ¿Se entiende o no? La sintaxis es la forma de escribir, digamos, que tiene cada lenguaje y la semántica, el significado que tiene, digamos. Cuando ustedes, por ejemplo, aplican en una IA, digamos, y ponen un prompt y le dicen, quiero que me haga un código que haga tal cosa, digamos, entonces, ahí lo que le están diciendo que sería sintaxis o semántica. Mandi. Semántica, porque yo estoy diciendo, escríbeme en Java un código, no sé, de 5 líneas que diga hola, que escriba hola mundo. Yo le estoy dando ahí, estoy indicando la semántica, digamos.
Ahora, lo que va a escribir, ¿qué va a hacer? La sintaxis. La sintaxis, ¿no? Por eso le planteé acá que a veces la semántica es difícil de llegar a interpretar, digamos, y tiene varios inconvenientes. Por ejemplo, eh, cuando ustedes hacen una división por cero, este, el, en realidad estaba bien, digamos, escrito, digamos, porque ustedes dijeron, no sé, A dividido cero, y le pusieron, o sea, sintácticamente estaba bien escrito, pero semánticamente no servía, digamos, porque no se puede hacer una división por cero. ¿Se entiende o no, chicos? Mm. Sí, profe. Igual esto, como les digo, van a tener un pequeño práctico, si es que no lo mezclan con el práctico que sigue, va a ser muy sencillo, digamos. Porque lo que queremos en la materia y en lo que hacemos nos tratamos de hacer fuerte, digamos, y lo que queremos que ustedes practiquen, digamos, es no tanto el tema de los lenguajes de programación o los paradigmas, sino más que nada el tema del proceso unificado, digamos, porque es algo que cuando ustedes trabajen profesionalmente, eso le va a servir más, digamos.